Bien, entonces como yo te dije, pues no encontraba yo la mejor manera de explicarte la fase de commit y la fase de render, que pues ahora sí que en la documentación de React oficial hay una sección dedicada a explicar la fase del render y commit, es decir, la fase que tenemos justo por acá. Déjame abrirla, la tengo justo por acá en React. En mis diagramas de React lo tenemos justo por acá. Vámonos a esto, la fase del render y la fase del commit. Fíjate que yo no encontraba la mejor forma de explicarte esto junto con la fase de reconciliation, lo que se conoce como reconciliation. Y qué mejor forma de explicártelo con la documentación oficial de React. Hay un apartado en la documentación de React, en la nueva, donde explica a profundidad estas dos fases y la reconciliación, la reconciliation. Entonces, pues yo me voy a ayudar de la documentación de React con la analogía que ellos utilizan, porque como yo te decía, yo sí te puedo explicar esto, pero pues no encontraba cómo explicártelo para que se fuera más entendible. Y pues por más que me le busqué por ahí, pues al último decidí usar la analogía que usa React. Yo iba a enseñarte una analogía entre un pintor y el DOM. En un pintor, alguien que dibuja, por ejemplo, en la calle. Pero es mejor esta fase, es mejor esta analogía que usa el React entre los cocineros, los camareros y el cliente. Entonces yo voy a usar esa analogía, que mejor que la documentación oficial de React. Entonces dice, antes de que tus componentes se muestren en pantalla, deben ser renderizados por React. Aquí luego hay que ver que renderizado, cuando yo digo renderizados, pues me refiero a que se van al proceso, por decirlo de una manera, que involucra que se renderice el HTML de tus componentes en el DOM, en la vista del usuario. Entonces aquí render, pues asumo que tú entiendes que es dibujar en pantalla. Dice, entender los pasos de este proceso te ayudará a pensar en cómo se ejecuta tu código y a explicar su comportamiento. Dice, imagínate que tus componentes son cocineros en la cocina montando sabrosos platos a partir de los ingredientes. Y entonces, pues con esta analogía vamos a entender la fase de commit, la reconciliation y la fase de renderizado. Fíjate cómo aquí, pues cada uno, aquí dice Component Kitchen. Aquí Component Kitchen se pudiera ver que son tus componentes en código de React. Es tu código en sí mismo. Y fíjate cómo aquí, pues por ejemplo, un elemento HTML button, pues representa un chef, y en este caso una cart. Esas, por ejemplo, las que tiene Bootstrap para mostrar detalles de algo, pues son cada uno de los cocineros. Y luego aquí llega React como un camarero y dice, ¿sabes qué? Quiero un DOM que me dibuje una cart. Entonces pues llega la Component Kitchen y aquí pues la cart, que es el chef que se encarga de dibujar carts en el DOM, pues va a realizar el pedido. Aquí React está representado por el mesero, el camarero. Dice, en este escenario, React es el camarero que hace las peticiones de los clientes, es decir, lo que el usuario hace, las interacciones que hace el usuario en tu página. Y les trae sus pedidos, es decir, lo que ellos piden. Por ejemplo, si ellos abren una URL, ellos esperan ver una vista, por ejemplo, de usuarios o de cualquier modelo que tú tengas en tu sistema. Dice, este proceso de solicitud y servicio de interfaz gráfica de usuario tiene tres pasos. La fase del trigger, la fase del render y la fase del commit. El trigger, pues es cuando React toma un evento del usuario, por decirlo de una manera, y dices, ¿sabes qué? Pues presionó el botón de usuarios. Pues entonces se refiere a mostrar un grid con los usuarios. Entonces, pues ya. Dice, ¿sabes qué? El usuario quiere mostrar los usuarios. Entonces llega aquí a la Component Kitchen, siguiendo con la analogía. Y luego aquí, pues, pide una tarjeta. Y pues entonces el chef encargado de dibujar el DOM para dibujar tarjetas, pues le dice a React, ¿sabes qué? Pues aquí está el DOM que dibuja una tarjeta. Entonces, pues el React lo toma y finalmente se lo muestra al usuario, que en este caso viene siendo el cliente. Le dice, ¿sabes qué? Aquí está tu tarjeta. Entonces, pues aquí, esa es la analogía. Dice, el primer paso, pues es disparar un render, que en la analogía sería entregar el pedido del cliente a la cocina. La segunda fase es renderizar el componente, esta que tenemos por acá, que en la analogía sería preparar el pedido en la cocina. Y luego la tercera fase es comitear en el DOM, que es la que tenemos
justo por acá, commit el DOM. Dice colocar el pedido en la mesa. Efectivamente acá lo tenemos, la fase 3. Entonces vámonos por orden y vamos a ver cada uno de estos 3 pasos. El primer paso, pues vamos a desmenuzar qué quiere decir el trigger. Entonces fíjate que aquí ya tengo mis anotaciones y simplemente te las voy a dar. Dice el primer paso, activar un renderizado. Vamos a ponerle en este caso justo por acá. Y le ponemos paso número 1, activar o trigger. Trigger se define como disparar. Disparar un render, un renderizado. Entonces ahí está el primer paso. Dice, hay 2 razones para que un componente se renderice. Vamos a ver cuáles son. Dice, en este caso vamos a ponerle... Hay 2 razones. Lo ponemos aquí con azul. Dice, hay 2 razones para que un componente se renderice. El caso número 1, para que un componente se renderice, acuérdate que render me refiero a dibujar el DOM en el HTML. Dice, es el render inicial del componente. Entonces aquí ponemos número 1, el caso número 1. En este caso es el render inicial del componente. Y el segundo caso, en este caso, como te estarás imaginando, el segundo caso es, por ejemplo, cuando el componente se actualiza o los hijos. Entonces, vamos a poner el número 2. Se ha actualizado el estado del componente o el estado de alguno de sus ancestros. Entonces acá tenemos el otro caso y ahorita vamos a desmenuzarlo. Voy a escribir primero todo el texto y ya después vamos a regresarnos. Entonces ese es el primer paso, paso 1, el trigger. Y aquí pues hago referencia a esta primera fase, la fase del trigger. Vamos a ponerla en gris y acá lo mandamos con un gris. Entonces dice, el paso número 1 es disparar un trigger, que en este caso pues fíjate cómo está dibujado por la imagen que dice que React es el camarero y dice, ¿sabes qué? Pues el cliente me está pidiendo dibujar en el DOM una tarjeta para mostrar información, por ejemplo. Pues entonces llega con la solicitud y aquí pues el Component Kitchen, que viene siendo tus componentes de React, van a saber cómo reaccionar para retornarte ese HTML que dibuje una tarjeta. Entonces pues aquí llega y dice, paso número 1, trigger un render. Y luego dice, hay 2 razones para que un componente se renderice. Es el render inicial del componente. En este caso pues viene siendo, déjame abrir el diagrama. Vamos a ponerlo justo por acá. Pues en este caso viene siendo la fase de mounting. Entonces, este primer caso, cuando se dispara un trigger, es porque se está dando el render inicial, que en nuestro caso es la fase de mounting. Es decir, cuando el componente se monta por primera vez en el DOM. Acuérdate que un componente no es más que el wrapper para el DOM que se va a dibujar. Acuérdate que un componente al final de cuentas lo que retorna, vamos a ponerle por acá, lo que retorna un componente, vamos a ponerle aquí con en negritas, lo que retorna un componente pues no es más que un pequeño tree del DOM que tiene, por ejemplo, hijos y otro hijo por acá. Entonces, por ejemplo, este puede ser un div, por ejemplo, aquí que tenga, esto es un div, por ejemplo, este sea, por ejemplo, un UL, pero vamos a dejar para el próximo video mejor. Saludos.